Hola. Buenas noches con todos los presentes, siendo las 11:19 del 23 de marzo del año 2023 en esta sala de audiencias. Tengo el objeto de atender la solicitud de tutela de derechos presentada por la defensa técnica del investigado Félix Erdulfo Málaga Torres. La audiencia de tutela de derechos tiene la finalidad de proteger los derechos del imputado y garantías y derechos constitucionales, solo si no existe mecanismo procesal para discutir lo afectado. Se precisa que esta audiencia es de carácter público y se encuentra siendo grabada en registro de audio y video, y la dirige quien les habla, José Andrés Valencia López, juez del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios. Por lo que solicito al Ministerio Público que se acredite, por favor. Buenas noches, señor juez, y a todos los presentes. Quien le saluda es Claudia Camila García Márquez, fiscal provincial del equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delito de corrupción de funcionarios, con domicilio procesal en Avenida Bancay 453, Meramine, Cercado de Lima, con casilla electrónica del Poder Judicial 1105 y a efectos de ser notificados, preciso correo electrónico y número telefónico claudiamp@.gov.p con número celular 944-431-886. Me presento a esta audiencia en representación del Estado peruano. Gracias. Defensa técnica, por favor, acredítese. Buenas noches, señor juez. Mi nombre es Diana Sofía Cueva Lozano, defensa técnica del señor Félix Erdulfo Málaga Torres, con número de Colegio de Abogados de Lima 240312, casilla electrónica 032400, correo de cueva627@gmail.com y número de teléfono 950-991660. Buenas noches, señor juez. Sandra Michelle Verástegui Llanos, abogada del señor Félix Erdulfo Málaga Torres, con número de colegio de abogados 29382, casilla electrónica 12938, correo electrónico verastiguillanosandra@gmail.com y número telefónico 940-704-687. Gracias. Le consulto a los sujetos procesales, tanto Fiscalía como a la defensa técnica, si tienen alguna oposición a la instalación de la presente audiencia. Fiscalía, Ninguna, señor juez. defensa técnica, Ninguna, señor magistrado. teniendo en cuenta lo dicho previamente, vamos a estar al estadio que corresponda a la pertinencia por parte del Ministerio Público en esta audiencia de tutela de derecho. Sin oposición a la instalación de la audiencia, se declara válidamente instalada la misma, al ser una solicitud presentada por la defensa técnica. Defensa técnica, tiene usted la palabra. Señor juez, debido a que nos encontramos inmersos en la etapa de investigación preparatoria, al revisar la disposición de formalización de investigación, hemos podido advertir diversas omisiones en la imputación realizada contra mi defendido, que impiden que él mismo ejerza su derecho de defensa. En primer lugar, advertimos que no existe una imputación necesaria para este estadio procesal, pues el proceso no tiene un objeto conforme lo analizaremos en los siguientes minutos, por lo que resulta necesario que la Fiscalía aclare estas omisiones a fin de poder ejercer una correcta defensa, derecho fundamental de mi patrocinado. En primer lugar, advertimos que en el requerimiento de prisión preventiva, la Fiscalía imputa a mi defendido una instigación directa en el delito de tráfico de influencias. Sin embargo, añade líneas después que se trataría de una instigación indirecta. Ello implica que debe existir una cadena de instigadores, es decir, ser el instigador de otro instigador. Sin embargo, es de precisar que esa figura no es una modalidad del delito imputado, conforme a la casación número 911-2018 de Lambayeque. Por ello, es imperante que la Fiscalía precise cuál sería la modalidad de comisión del delito imputado y precisar las circunstancias anteriores, concomitantes y periféricas, conforme al artículo 336, numeral 2, literal B del Código Procesal Penal.
En ese sentido, al solicitar la clarificación correspondiente a la Fiscalía, obtuvimos una respuesta insatisfactoria, al indicarnos que el requerimiento de no guarda relación con la investigación. Sin embargo, cuando absuelve la presente solicitud de tutela de derechos, asegura que la información requerida se encuentra en el requerimiento mencionado, por lo que es necesario esclarecer lo cuestionado. Asimismo, señor juez, afirmamos que debe existir un hecho delictivo circunstanciado sobre el cual se desarrolle la tesis de imputación. En ese sentido, la Fiscalía señala en el requerimiento de prisión preventiva hechos y circunstancias, pero estas no son trasladadas al auto de imputación. Se agregan, se retiran y se modifican hechos cuando en este estadio procesal de investigación preparatoria y dada que es un requerimiento de prisión preventiva cuyo grado de sospecha es grave, se debe hacer referencia a una serie de hechos individualizables, claros y precisos que puedan ser atribuidos a la persona que está siendo investigada. De lo contrario, ¿cómo es que podemos defendernos de algo que no conocemos? Precisamente es aquí sobre el que versa el punto principal del requerimiento de tutela de derechos, ya que al vulnerar la garantía de imputación necesaria presente en todos los estadios del proceso penal, se impide el ejercicio del derecho a la defensa que atiende a mi defendido, un derecho fundamental que se encuentra establecido en nuestra Constitución Política, en el artículo 71, inciso 2 del nuevo Código Procesal Penal, y desarrollado jurisprudencialmente por la Corte Suprema, específicamente mediante el Acuerdo Plenario número 2/2012, en cuyo fundamento sexto se indica lo siguiente, y procedo a leer de manera breve. Los derechos fundamentales que se protegen son aquellos previstos en el citado artículo 71 del Código Procesal Penal. Uno de ellos es el conocimiento de los cargos formulados en contra del imputado. Debe entenderse por cargos penales aquella relación o cuadro de hechos, es decir, el acontecimiento histórico de relevancia penal, que se atribuye al imputado y que prima facie justifica la inculpación formal del Ministerio Público. Es por eso, señor magistrado, que en atención a lo expuesto, se evidencia que el principio de imputación necesaria no solo importa una exigencia sobre los órganos judiciales o no está reservada solamente para la etapa de acusación o de juicio oral, sino que también es un deber que recae en el Ministerio Público, máxime si se toma en consideración que conforme al nuevo Código Procesal Penal, el principio acusatorio adquiere un mayor vigor aplicativo e incluye también a la disposición de formalización de la investigación. Okay. Con respecto a la modalidad de instigación, la Fiscalía no precisa cómo se habría configurado. En otras palabras, cuáles serían las acciones concretas que desplegó mi defendido como partícipe para instigar a la gente a cometer el delito de tráfico de influencias. Al respecto, la Corte Suprema ha desarrollado lo que debemos entender por instigación mediante la casación número 1626-2018 de San Martín, en cuanto se indica que en general, la configuración de la instigación como forma de participación distinta a la autoría en cualquiera de sus modalidades se rige por sus propios elementos. Esto es, un elemento objetivo, consistente en la causación objetivamente imputable, mediante un influjo psíquico en otro, de generarle la decisión de realizar un tipo doloso de autoría. El instigador debe haber aumentado el riesgo al bien jurídico protegido, generando en el instigado la voluntad criminal de realizar el hecho punible. De igual modo, la Corte precisa que el tipo subjetivo de la presente modalidad de participación requiere que la conducta realizada sea dolosa. En ese sentido, la Corte Suprema ha establecido que la acción del instigador debe hacer surgir la resolución delictiva del autor principal. O sea, la causación de la conducta delictiva debe ser imputable objetivamente al inductor o instigador. Y que esa conducta debe estar dirigida tanto a un hecho determinado como a un autor determinado. En este último elemento objetivo se exige que el círculo de personas al que se dirige la acción del inductor debe ser individualizable. Debe dirigirse a personas concretas. En ese sentido, es necesario que la Fiscalía especifique a quién o a quiénes habría instigado mi defendido, en qué momento, en qué circunstancias y demás elementos. Finalmente, señor juez, cuestionamos la imputación en cuanto al delito de asociación ilícita se refiere.
¿Por qué? Esto se debe a que la Fiscalía delimita un marco temporal de la investigación formalizada que va desde el año 2011 hasta el año 2014, años en los que aparentemente habría funcionado el Club de la Construcción. Sin embargo, las 3 obras que realiza mi defendido empezaron en el año 2012. Entonces, la cuestión que tenemos es que si se realizaron en el año 2012, ¿cuál es la justificación para que el marco temporal de la investigación se extienda desde los años 2011 al 2014? Este plazo debe encontrarse justificado a nivel de investigación preparatoria, pues mientras no sea así, se afecta el derecho de defensa que asiste a mi defendido. Por estos cuestionamientos es que esta defensa, señor juez, solicita que declare fundada nuestra tutela de derecho y que exhorte a la Fiscalía a absolver las observaciones realizadas y pueda precisar la imputación contra mi defendido. De acuerdo. Fiscal, ¿a qué se debe la pertinencia del escrito presentado al inicio de la audiencia? Sí, señor magistrado, se debe tener en cuenta que se han presentado en sí dos documentos. Esto es tanto la copia certificada que acompaña la declaración del investigado, que es el señor Félix Málaga, en la que se puede apreciar exactamente en la primera página que dicha declaración aparece un número de celular que no había sido consignado con anterioridad y se trata de un número de toda la recopilación de la información que se viene llevando a cabo mediante las acciones, y esto está referido tanto en primer lugar a los 3 levantamientos del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, la abundante cantidad de información. Y para esto se debe tener en cuenta que con fecha 16 de abril del 2018, este acto fiscal se materializó en una acta donde se puede apreciar 3 grupos de filtrados, uno de ellos de 36 llamadas, el segundo de 26 y un tercero de una llamada. En los 3 grupos, el número del señor Félix Málaga, quien es el investigado en el presente caso, presentaría llamadas en el periodo del año 2010 y 2011, con el número 958332447, de titularidad Reynoso Medina Guillermo, y que habían sido utilizados por Rodolfo Prialé de la Peña. Por ello, este escrito tiene como finalidad un mejor resolver por parte de vuestra judicatura, y es precisamente para poder sustentar en parte los fundamentos que nosotros habíamos planteado en el escrito de la contestación de la pretutela, es decir, considerando tanto el acuerdo plenario extraordinario 2-2012 para poder materializar de esa manera y poner en evidencia la imputación y la progresividad en que se deja la constancia de esto para mejor resolver. De acuerdo. Habiendo atendido esta consulta, Fiscalía puede seguir hablando de su caso, por favor. Muchas gracias, señor magistrado. Bueno, para iniciar la réplica en esta audiencia de tutela de derechos, debemos de centrarnos en 2 puntos principales. Es así que debemos recordar que en la audiencia de tutela de derechos, como usted lo manifestó, se tiene como finalidad garantizar que todos los derechos regulados en el artículo 71 realmente sean respetados por las partes intervinientes en este proceso. Y como segundo punto es que ahora nos centramos en el delito de tráfico de influencias, que este es un tipo penal planteado en el presente caso y es considerado como uno de los delitos fin identificado de la organización criminal denominada el Club de la Construcción. No es un delito de tráfico de influencias individual de manera aislada, sino que la imputación se debe entender de manera sistemática e integral. Para esto, señor juez, se preciso de que me pronunciaré sobre los 5 argumentos planteados por la defensa técnica del investigado Félix Málaga. En primer lugar, se debe tener en consideración que la defensa exige que se subsane la falta de imputación clara sobre si se atribuye instigación directa o indirecta. Sobre este punto se debe mencionar que en la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, específicamente en el fundamento jurídico 138, se señala lo siguiente. Si se le imputan a los investigados antes señalados que como representantes de cada una de las empresas, en este caso el señor Félix Málaga, que formaban parte del club, condición que ha sido debidamente acreditada, fórmula que nos permite identificar todos los fundamentos fácticos que se encuentran en las 48 primeras páginas de este documento. Y se relacionaba a Carlos García con el objetivo de comunicarle a la empresa que debía adjudicarse una determinada obra, así como la confirmación del pago ilícito que se debía realizar.
siendo esto determinante para que Carlos García realizara el delito de tráfico de influencias, fundamentación de una instigación directa. Entonces, se señala que estos empresarios de alguna manera se relacionaban, ya sea de manera directa o indirecta, y en este último caso de un co-investigado, el señor Prealé de la Peña, que como integrante de la presunta organización delictiva y dependiendo de la obra citada, cumplía dicha función a favor de las empresas del club. Todo ello es lo que indica la disposición que formaliza como tal y continúa la etapa de investigación preparatoria. Como habíamos indicado en un inicio, dada la presunta existencia de una organización criminal, la instigación directa o indirecta ha de ser entendida como una instigación grupal a través de una organización criminal, y con respecto a esto, por parte de la defensa del caso Valdés Villacorta, en donde se imputaba una instigación en cadena de un asesinato, se debe entender que en este caso soporta una imputación individual y por solo el delito, mientras que en el presente caso no se debate y no es la naturaleza una instigación en cadena, sino se imputa una instigación directa o indirecta a través de una organización criminal, toda vez que otro de los delitos imputados al señor Félix Málaga, como tal, es precisamente la asociación ilícita. Entonces, con respecto a esto, se señala que se estaría fuera del marco temporal. Esto es del año 2011 al 2014. Y se debe entender que la imputación no se limita o se restringe a la participación de obras que hayan ganado, sino a una participación permanente en todas las obras que se han licitado para repartirse, hayan o no ganado. Por eso es que la instigación nace en la formalización, precisamente bajo una naturaleza directa o indirecta con García Alcázar o Rodolfo Prealé. Para esto, señor magistrado, hay que entender que no estamos ante una organización criminal clásica, como lo que se denomina una estructura vertical, sino que respecto a esto es necesario traer a colación lo establecido por Naciones Unidas, Palermo y la Ley de Crimen Organizado 30.077, que se entendió que estamos ante una organización criminal flexible. Entonces, para esto se debe de tener en cuenta que en el tráfico de influencias es uno de los delitos que fin aborda la organización criminal imputada a través del delito de asociación ilícita. Como ya se explicó, es una red con una tipología flexible, donde Prealé era el hombre clave, para además existir un alto nivel de compartenitaje, y esto se ha podido evidenciar conforme a la formalización como tal del caso. Ahora, como segundo punto, la defensa exige que se subsane la falta de imputación circunstanciada e instigación sobre el autor traficante de influencias. Sobre este punto hay que indicar que tanto en el fundamento jurídico tercero como en el fundamento jurídico 166 de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, el periodo de tiempo quedó delimitado entre el 2014 y el 2011 y el 2014. Pero también hay que enfatizar la posición que mantiene el portador de la acción penal respecto a lo establecido en el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2012, donde en el fundamento jurídico séptimo señala, y no vamos a quitar ninguna frase del mismo, una de las principales características del hecho investigado es en su variabilidad durante el curso de la investigación preparatoria o delimitación progresiva del posible objeto procesal, cuestión que también apoya la defensa. Pero a este fundamento jurídico se le debe sumar el hecho de que estamos hablando de pocos meses de haberse iniciado la investigación preparatoria. Faltan deslacrados y otras diligencias igual de importantes para realmente corroborar la atribución que nosotros como representantes del Estado estamos haciendo al investigado Félix Málaga. Entonces, para esto falta recabar información, y ello lo vamos a lograr teniendo una cooperación judicial como tal, pero no es que no se tenga una imputación clara, sí existe dicha imputación. Dentro de las 48 primeras páginas, en el numeral tercero, cuando se indica y se detalla la fundamentación fáctica de la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, se manifiesta la imputación de manera clara y precisa. Como tercer punto, señor juez, la defensa exige en su escrito de pretutela, que también lo hemos contestado, considerando que hemos cumplido en fundamentar las razones del mismo. La defensa nos solicita que subsane dicha fundamentación fáctica y jurídica sobre la instigación en cadena. Sobre la fundamentación fáctica, consideramos que este punto ya se ha salvado en cuanto al desarrollo del punto anterior. Desarrollo similar también hizo la defensa, porque se abarcó más a la fundamentación jurídica. Sobre el mismo, este Ministerio Público tiene que expresar lo siguiente. Consideramos que la supuesta falta de fundamentación jurídica de la supuesta instigación en cadena no es lo mismo que la instigación a través de una organización criminal, ya que no comprende discutirlo en una audiencia de tutela de derechos, sino en una audiencia de improcedencia de acción.
ya que así lo han establecido las casaciones 388-2012 Ucayali y la casación 392-2016. Arequipa, donde se señala que por parte de la Corte Suprema que la audiencia de tutela exige solo claridad de los hechos. Sin embargo, respecto a la instigación en cadena y sobre lo señalado en la defensa, tenemos que replantear nuevamente el caso de Valdés Villacorta, donde efectivamente se trabajó en doctrina la instigación en cadena por asesinato. Es un caso de imputación individual y la doctrina todavía no ha desarrollado como tal los fundamentos a favor o en contra de la instigación a través de una organización criminal. Entonces se trata de dos supuestos diferentes. Como cuarto punto, también la defensa nos solicitó en su escrito de pretutela y la presente audiencia se subsane la falta de imputación clara sobre el tipo de instigación, su modalidad que se le atribuye al señor Félix Málaga, toda vez que la señora juez ya habría establecido en la audiencia de prisión preventiva que nos encontramos ante una instigación por creación del dolo. Nuevamente tenemos que resaltar lo señalado y lo establecido por el órgano jurisdiccional en la audiencia de prisión preventiva. No incide en la tipificación de los hechos, sino en la viabilidad de la medida coercitiva que comprende objetos de naturaleza totalmente diferentes. En efecto, aquí traemos a colación el Acuerdo Plenario 3-2015, donde la misma Corte Suprema establece solo podrá ser considerado instigador siempre y cuando sus actos en fase previa o en la ejecución hayan creado o reforzado la resolución criminal en el vendedor de la influencia mediante el flujo psíquico. Y en efecto, en los fundamentos jurídicos de formalización del 151 al 153 se señala ambas modalidades. Entonces, para esto debe quedar claro que se trata de una organización de tipo flexible, tipología considerada por la ONU, reconocida en la Convención de Palermo y acogida por el legislador nacional. Y es un tema que viene a traer el presente caso. Y como quinto punto, respecto a este cuestionamiento señalado por la defensa en el sentido que se debe de subsanar la falta de imputación, circunstancia, pero de la autoría del delito de la asociación ilícita, señor juez, debo de hacer mención que efectos de que se cumple lo establecido por el Acuerdo Plenario Extraordinario 2-2012, la defensa presentó en su escrito de pretutela solicitando a este Ministerio Público las subsanaciones señaladas en esta audiencia. Sin embargo, en este escrito de fecha 6 de marzo, de 12 páginas, como se puede advertir, la defensa solo hace mención a los 4 primeros puntos. Y en la audiencia se han esgrimido como tal estos 4 nada más. Sin embargo, el mismo se desprende que no existió previamente un requerimiento por parte de nosotros, como Ministerio Público, para podernos dar la oportunidad de contestar en ese sentido los fundamentos tanto 10 y 11 que exigen este requisito de admisibilidad. Entonces, señor juez, por estas consideraciones, muy respetuosamente como representante del Estado, solicitamos a vuestro despacho que desestimen todas las peticiones formuladas por la defensa del señor Félix Málaga. De acuerdo. Defensa técnica tiene corto traslado. Magistrado, esta defensa quería acotar que existe una contradicción entre el requerimiento de prisión preventiva y el auto de imputación, toda vez que, como ya se ha mencionado, e incluso la Fiscalía ha afirmado que la investigación está dotada de mayor complejidad y puede ir variando, sin embargo, el objeto de la imputación no puede variar. Al no establecer si sería una instigación directa o indirecta, el procesado no tiene el poder de defenderse ante un hecho concreto. Ok. En el punto de la imputación clara, la Fiscalía trata de justificar la falta de imputación circunstanciada, debido a que se refieren a una instigación grupal o también habla de asociación flexible. Pero el problema no es que nombre eso, sino que se queda solo en la palabra y no va más allá. Los hechos se tienen que describir y en este caso no lo hacen en ningún momento. Asimismo, magistrado, se debe diferenciar entre la complejidad de la investigación, la cual debe tener flexibilidad legal, y la imputación de un hecho circunstanciado, en el cual no se debe ser flexible o no se debería ser ambiguo, pues se vulnera la garantía de imputación necesaria. Cabe resaltar que justamente es el Acuerdo Plenario 2-2012 que establece que la imputación es un relato histórico y que el hecho se debe de describir.
una omisión en la que ha incurrido la Fiscalía. Asimismo, la delimitación progresiva que señala el fiscal respecto a la disyuntiva de la imputación no existe, no se encuentra establecido en ninguna normativa o convenio internacional. Y rápidamente, señor magistrado, cabe señalar que en la página 3 del escrito de esta defensa presentado, la defensa sí hizo el cuestionamiento de la imputación en torno al delito de asociación ilícita. En ese sentido, se hacen 5 cuestionamientos, 4 respecto al delito de tráfico de influencias y el 5.º respecto a la asociación ilícita, como se encuentra en nuestro escrito de tutela. Por ello, se reitera nuevamente el pedido de que, en primer lugar, aclare si es una instigación directa o indirecta por el caso de tráfico de influencias y que se precisen y fundamenten los hechos imputados. De acuerdo. Corro traslado a la Fiscalía. Bueno, señor magistrado, permítame alterar un momento el orden. Respecto a este último punto, lo que acaba de leer de la defensa es el escrito del 9 de abril del presente año. Efectivamente, es el escrito de tutela. Sin embargo, el escrito previo, de fecha 6 de marzo del 2018, nos hace el requerimiento solo a 4 puntos. Es un escrito que consta de 12 páginas. En ese escrito cumple con lo señalado por la Corte Suprema en los fundamentos jurídicos 10 y 11, donde señala ante la desestimación del fiscal o ante la reiterada falta de respuesta que exige como requisito de admisibilidad. En ese sentido es que esta parte había solicitado se declara inadmisible la misma, solo en ese extremo, toda vez que efectivamente el escrito de tutela que corresponde a esta audiencia recién lo hace mención, no hubo un requerimiento previo. Y efectivamente, la defensa insiste en que el Ministerio Público, en este estadio procesal, a través de esta audiencia de tutela de derechos, no queremos que el derecho a la defensa se subrogue, se elimine, sino que toda vez, para ello, la Corte Suprema en ese acuerdo, en el acuerdo plenario 2002. El segundo, sobre la audiencia de tutela de derechos, señala que para el inicio de la investigación preparatoria ha de estar alejada de meras presunciones y fundada en punto a la partida de objetivos y aceptada por la experiencia, porque como tal ya se ha formalizado la investigación. Entonces, para esto, respecto a la instigación en cadena, en este momento el caso que jurisprudencialmente se haya trabajando no es el caso que nos ocupa, porque estamos ante una instigación directa de una organización criminal que, como ya lo hemos remarcado en varias ocasiones, es de tipo flexible, no sigue la estructura vertical como siempre lo hemos escuchado, sino que en este caso concreto se resalta esta característica, lo cual no forma parte de esta audiencia. Esto es lo que tengo que decir, señor magistrado. Muy bien, hemos agotado el debate. Sin embargo, queda pendiente una situación muy puntual relativa a la inadmisibilidad que señala el señor fiscal. Defensa, corro traslado. Señor magistrado, concordamos con Fiscalía sobre que en el primero de nuestros escritos se realizaron 4 cuestionamientos a la imputación en el extremo del delito de tráfico de influencias. Por ello, esta defensa se allana a lo solicitado en cuanto a la inadmisión de este punto y realizaremos el procedimiento de subsanación correspondiente. Muchas gracias a todos. Atendiendo a la información vertida y a la necesidad de revisar los diferentes fundamentos presentados tanto por escrito como de manera oral en esta audiencia, es que se va a diferir el pronunciamiento a través del despacho dentro del plazo de ley, siendo las 11:47 de la noche del día jueves 23 de marzo del 2023, se ordena el cierre de registro de audio y video. Muchas gracias.